vamos a ver. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española hablará esta tarde en Vamos a ver, día en el que además ha fallecido el arzobispo emérito de Valladolid, José Delicado Baeza. Nos visita la madre de un leonés preso desde 1998 que se niega a salir si no reconocen que es inocente. Conoceremos la historia. El fútbol base en León ha dicho basta ante la última agresión a un árbitro de 16 años por parte de un padre. El anterior fin de semana la policía tuvo que intervenir en 4 partidos de niños. Un estudio de la Consejería de Sanidad señala que el 60% de los jóvenes de Castilla y León de 16 años consumen alcohol. De ello hablaremos y de una nueva moda que siguen muchos de ellos. Muy buenas tardes, Castilla y León. Bienvenidos un día más a esta edición de lunes 17 de marzo, que comienza con la presentación de nuestros contertulios. Muy buenas tardes, Miguel Ángel Quintana. Buenas tardes, Miguel Gómez, Isabel, hola, Carlos. Buenas tardes. Bueno, yo querría comenzar este tipo de tertulia, aunque luego lo hablaremos de forma más pormenorizada. El que fuera obispo de Valladolid durante 27 años, José Delicado Baeza, ha fallecido esta noche a los 86 años de edad. Había nacido en Albacete, en Almansa, y desde abril del 1975 accedió al arzobispado de Valladolid hasta su muerte. Ya no abandonaría su ciudad adoptiva, Valladolid. En los últimos años vivía en su residencia de las Hermanitas que los Pobres tienen en Valladolid. Bueno, vamos a comenzar hablando de deporte. Vamos a hablar de lo que sucedía este fin de semana y lamentablemente ha ocurrido otros fines de semana en la provincia de León, y no solo, hoy vamos a hablar de esos hechos, pero no solo lamentablemente se producen en León, y me gustaría que escucháramos y viéramos el siguiente vídeo. Después les presento a nuestro invitado y damos curso a este tema. En este campo jugaban niños de 6 y 7 años arbitrados por un adolescente de 16. La normalidad de un partido de este tipo se rompió tras el pitido final. 2 personas, que si se les puede llamar así, pues le asaltaron en el camino de los vestuarios y fueron a pegarle. Y afortunadamente no fue a más, pues porque varios padres del club les agarraron. Ambos equipos se han apresurado a condenar la agresión. Desde el Bosco se desmarcan de la actitud del agresor, padre de uno de sus jugadores. Aseguran que no representa sus valores. También le desean una pronta recuperación al árbitro. Ya no es el aspecto solo físico, del dolor y el ojo y lo que le pueda conllevar la lesión, que tiene una lesión seria. Sino luego hay que ver a un crío de 16 años en el hospital, pues con temblor, con nervio. Ha sido un hecho aislado que, sin embargo, refleja la agresividad que muchas veces se vive en el fútbol base. Me plantearon ya hacer algo por lo que había pasado el fin de semana, de que en 4 partidos hubo que llamar a la fuerza pública. Es una cadena que tenemos que mejorar todos, pero es un tema que nos preocupa. Ya el pasado jueves, los colegiados sugirieron un plante como denuncia ante la situación de riesgo e inseguridad, y es probable que esta semana sí se lleve a efecto. Padres y madres, los propios árbitros y los clubes deben asumir este grave problema y ponerle solución. Hoy está con nosotros Paco Santamaría, exárbitro profesional, al cual agradecemos, por supuesto, su presencia aquí en nuestro programa en directo. Pero también, compañeros, tenemos a... Bueno, cuando tengáis a nuestro invitado a través de línea telefónica, presidente del Club Deportivo Fútbol San Andrés, también le daremos curso y le preguntaremos, aunque le escuchábamos en el vídeo, cuál es su opinión. Si me lo permitís, directamente a nuestro invitado, hay que preguntarle cuál es la situación que están viviendo los árbitros en nuestro país. No solo vamos a hablar de lo que ha ocurrido con los benjamines, con los más pequeños, con esa cantera de pequeños en nuestro país. Podemos, por supuesto, extrapolarlo a la liga de los adultos, pero nos preocupa y mucho lo que viene sucediendo en los últimos meses. La verdad es que empezar un programa de televisión diciendo que sea noticia lo de que haya sido agredido un crío, un chaval de 16 años, que igual que los participantes en los equipos está aprendiendo a arbitrar, que está igual que el futbolista que se está haciendo en esas categorías. Es una pena que todavía siga pasando esto. Ha pasado, pasa y esperemos que no pase más.
es una aberración que un niño que está intentando arbitrar, intentando aprender, que sea objeto de esa agresión. Yo es que venía de viaje de Sevilla con el equipo, con el Real Valladolid, y me he quedado sorprendido de la forma que ha sido, porque cualquier agresión, sea como sea, es para denunciarlo públicamente, y las personas, esas dos personas que uno le sujetaba y el otro le pegaba, parece ser que el padre del jugador, es increíble que pueda pasar en el tiempo en que vivimos eso. ¿Qué ha pasado con esto? Pues pasa que los niños no quieren ser árbitros. Es una competición que hace falta muchos árbitros, porque hay mucha categoría de Benjamín, infantil, cadete, juvenil. Hace falta muchos árbitros, y claro, esto a cualquier crío en esas edades que quiera empezar, pues el propio padre es el que dice: pero te vas a meter en esto cuando existen esta serie de agresiones. Cuando yo era árbitro también pasaban estas cosas, no como esta a lo mejor de esta gravedad, porque esta ha sido de verdad de las últimas que he oído yo, de las más me he enterado en el AVE, y es increíble que pueda una persona sujetar a un crío y el otro pegarle. Me es igual que si ha sido por un que no ha pitado un penalti, que es un fuera de juego, cuando esos críos están solos en el campo, no tienen jueces de línea que les puedan ayudar. Claro. Que lógicamente, si en primera división vemos que los árbitros se equivocan, pues ¿qué podemos pedir de un crío de 16 años? Denunciarlo, que es no sé qué para emplear, repugnante, que de aquí animar al niño ese y a sus padres a que... Yo he oído ya que el niño ha declarado que quiere seguir arbitrando, sí. Porque es que el arbitraje es como un venenillo que te entra, y que deje de pasar esto, que muchos padres, no de este calibre, pero van a ver el partido y se comportan como debe ser ver el partido y nada más. Pero esto de agredir a un árbitro, entrar al campo, sujetarle y pegarle, es increíble. En la época que yo estaba, yo tuve problemas con muchos padres, porque arbitras un partido de esos, hay 100 personas en el campo, y yo veía a padres y a madres, y me fastidia decirlo así, pero que criticaban la labor del árbitro, no solo la labor del árbitro, sino que se metían con los jugadores del equipo contrario. Y sin embargo tienes padres que ven el partido como debe ser, ven a su hijo jugar, si han ganado bien, si no han ganado, han perdido. O sea, esa formación, los niños no aprenden nada, ni el árbitro ni sus propios hijos, porque son sus propios hijos lo que el padre, el agresor, su hijo, ¿qué estará diciendo? O sea, claro, ¿qué valores van a inculcar y qué es lo que van a aprender? Efectivamente. Y los niños que están jugando y ven la reacción de los padres, eso, o insultar, es que es increíble que pueda pasar esto, que lamentablemente pasa, y esperemos que, yo creo que pasa menos, pero en esas categorías del fútbol base, como la mayoría, eso de los jugadores, de los espectadores son padres, hay algunos que se comportan fenomenalmente, y sin embargo otros pues pierden los nervios cuando están en aprendizaje. Yo no sé si un hijo de estos jugara un campeonato, uno de esos, ¿qué harían? Es que no lo entiendo, no lo puedo entender. Es tremendo, porque además estamos viendo que los árbitros jóvenes se dedican a esto por amor a este deporte, porque la compensación económica es mínima. Entonces, esto por una parte, y luego por otra parte, la pasión que puede suscitar el deporte un deporte como el fútbol, y más en este país, que mal encauzada por parte de esos padres y madres, como bien ha dicho, pero qué valores van a transmitir a esos hijos, ¿no? Si están fomentando el deporte como algo bueno, algo que puede hacer que esos niños vayan creciendo con otras miras, y sin embargo lo que están recibiendo es totalmente lo contrario, ¿no? Sí, yo quería un poco ir a lo... O sea, está claro que a todos nos parece repugnante, has utilizado una palabra que me parece muy buena, pero quería ir un poco a las causas de esto. Yo creo que, sinceramente, me ha sorprendido en el reportaje que hemos visto, me ha sorprendido la reacción del colegio donde se ha producido, me ha parecido extraordinariamente débil. Han dicho simplemente que esto no representa los valores del colegio. Hombre, estaría bueno que los valores del colegio fueran una agresión a un chaval de 16 años. No es solo que no represente sus valores, es que tiene que estar diametralmente opuesto. Y entonces yo creo, sinceramente, lo siento, voy a ser un poco polémico, yo creo que esto pasa porque no se hace nada para que no pase. Y yo creo que el fútbol tiene aquí una fuerte responsabilidad, porque a mí me parece que, como mínimo, para empezar,
Lo que me parecería lógico es que este colegio, cuando se produce, por ejemplo, un altercado grave en un estadio de liga profesional, se castiga al club. Y bien es cierto que a lo mejor solamente lo hacen 2 o 3, pero ya se sabe que esos 2 o 3, si son muy fans de ese club, van a tener en contra a todos los de su propio equipo y van a ser los del propio equipo los que se lo van a impedir. Yo aquí me gustaría, por ejemplo, que se castigara al colegio este, cerrando su estadio unos cuantos partidos, o por supuesto también al padre y a todos aquellos que participen en esto, prohibiéndoles taxativamente volver a acceder a un Vamos a campo de hablar fútbol. con Francisco Pastor, que es el presidente del Club Deportivo Fútbol San Andrés, club al que pertenecía el padre que agredió a este joven. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, lo primero quiero hacer una aclaración. El padre que agredió al niño no pertenece a nuestro club, ¿vale? Sino al Club Deportivo Bosco. Nosotros éramos el equipo contrario que en ese momento disputábamos el partido. Bien. ¿Vale? Sí, bien. Aclaración. No tenemos nada que ver con el padre con el autor de los hechos, en absoluto. No tenemos absolutamente nada que ver con él, ¿de acuerdo? ¿Habéis hablado con, en este caso, su homólogo, Francisco, el presidente del club Don Bosco? Sí, hemos intentado hablar con él, el mismo día del partido hablamos con él y bueno, hemos llegado, él no ha dicho nada al respecto, ha mandado... ¿No ha dicho nada? No, él con nosotros no se ha dicho nada, entonces bueno, nosotros intentamos hablar con él, al parecer dijo que no había visto nada. ¿Pero en el intento se efectuó la conversación o no? ¿O se quedó en intento? Sí, en el mismo día del partido. ¿Cuál fue su reacción? Bueno, pues de asombro, un poquito de asombro. ¿Asombro porque el niño fuera al hospital? ¿Asombro porque usted quisiera hablar con él? ¿Asombro por tener en el club ¿dónde? Es que no entiendo. ¿El asombro cuál fue? Pues no lo sé. Nosotros ya te digo, intentamos desde un principio mirar a ver qué había pasado, le habíamos dicho que... Porque en ese momento creo que no estaba allí, en el partido. Hablamos con él y dijo que él no había visto nada, que qué había pasado. Entonces esas son las únicas palabras que hemos tenido con el presidente de este. O sea, ¿no ha emitido ningún comunicado? Sí, él ha emitido un comunicado rechazando totalmente la violencia. Nosotros lo mismo. Estas cosas no pueden seguir sucediendo y entre todos tenemos que acabar con ellas, entre todos. Pero yo creo que todos, estamento arbitral, directivas de clubs, jugadores. Yo sé que es un problema, difícil de atajar por el tema de que no podemos controlar a todas las personas que entran en un campo de fútbol libremente. Bueno, si hasta ahora las sanciones o la reprimenda o el castigo ha sido o nulo o muy leve, obviamente esto es como cuando educas a un hijo. No hay ninguna consecuencia a hechos como los que estamos viviendo, obviamente se seguirán repitiendo. Claro, es que tiene que ser así, es que yo creo que la sanción tiene que ser ejemplar. Esta vez tiene que ser ejemplar para que no vuelva a suceder nada. ¿Y para usted qué sería una sanción ejemplar, dados los acontecimientos? Pues no lo sé, no sería yo quien debería decirlo, sería el colegio de árbitros, pero probablemente pues expulsar a ese padre del club automáticamente, lo primero. Y lo segundo, pues no sé, porque tomar decisiones, como he oído ahí, de cerrar campos o no sé, otro tipo de cuestiones que puedan, como digamos, pagar justos por pecadores, porque los niños que estaban jugando allí son niños de 6-7 años, y cerrar un campo para que no vuelvan a jugar más en 4 o 5 partidos perjudicaría totalmente a los niños, a nadie más. Y energúmenos hay en todos los lados, energúmenos hay en todos los lados y va a seguir ocurriendo. Por cerrar el campo no creo que sea. Es lamentable, ¿verdad? Que salga esto. Le voy a contestar un poco. A ver, dos cosas. ¿Energúmenos hay en todos lados? No. Hay en sitios donde hay más energúmenos y sitios donde menos. Y en el fútbol, por desgracia, en el fútbol de categorías inferiores se está produciendo muchísima violencia desde hace tiempo, y por lo tanto es un lugar donde se produce una violencia muchísimo más alta que, por ejemplo, en un plato de televisión, donde aquí podemos discutir unos con otros, pero jamás nos agredimos, que en otros deportes, afortunadamente, que en otros deportes que también juegan gente de muchas edades y donde no se produce esto, hay deportes ejemplares, el rugby, que también implican mucho contacto y que no pasa lo que el fútbol. El fútbol tiene un problema,
problema y si ustedes mismos no lo quieren reconocer, no se va a resolver. El fútbol tiene un problema, no hay energúmenos en todas partes. Estamos hablando de niños de 6 y 7 años. Niños de 6 o 7 años que ven a sus padres que reaccionan de esta manera. Y segunda cosa, lo de algo pagar se justos... estará haciendo mal, ¿eh? Algo se está haciendo muy mal. Y segunda cosa, pagar justos por pecadores no es el razonamiento. El razonamiento es que a niños de 6-7 años, por supuesto también los de 10 o los de 12, pero es que estamos hablando de 6 o 7 años, lo fundamental que les puede significar el fútbol es educación. Es educación. No van a ganar nada ni por suerte, porque están en otra edad. Entonces, en la educación es fundamental dejar muy claros los valores. Aquí no se trata de que es que hemos pagado y nos vamos a perder el campeonato. Pues perdéis el campeonato, no pasa nada, no es un campeonato importante. Lo importante es que los niños aprendan que cuando se comete violencia se tiene una consecuencia. Y esto es lo que no se está haciendo en el fútbol. Y cuando usted mismo dice que todos tenemos que reflexionar, no hay que reflexionar, hay que actuar. Que el colegio de árbitros tiene que reflexionar. El colegio de árbitros está padeciendo la violencia. Claro, es la víctima. No, simplemente dos cosas. Cuando ha dicho el presidente del San Andrés, no pertenece a nuestro equipo, tampoco pasaba nada. Quiero decir, es que es algo occidental. Un energúmeno se te cuela en cualquier fila. Tercero, cuando generalizamos la violencia en tipo de partidos o lo comparamos con el rugby, ¿cuántas partidas de rugby hay en un fin de semana y cuántos partidos de futbito hay en un fin de semana? Tampoco es bueno extender la violencia como que fuese algo que en cada partido hubiese violencia. Es verdad que es violencia, pero también hay un número importante de... Verbal sí. No, pero es que verbal sí, no. Verbal padres que están insultando a un chavalín que está haciendo de árbitro pero lo grave no es... Me gustaría que contestara, Carlos, que contestara nuestro invitado, Miguel Ángel. A ver. Sí, por favor. Mira, sí, señor Pastor. Comentar una cosa. Hay datos que el año pasado se produjeron sobre unas 700 agresiones a árbitros, ¿vale? 700 agresiones, estamos hablando a nivel nacional, a árbitros, ¿vale? No tenía que suceder ninguna, pero bueno, 700. ¿Árbitros? ¿Cuántos partidos de fútbol base de prebenjamines, hasta yo no voy a decir a categoría juvenil, no tiene que haber ninguna, pero... cadetes, se hacen en España? Un montón de ellos. Bueno, y como hay muchos desplazamientos de tráfico, pues venga, 1000 y pico muertos y no pasa nada. No, perdone, veo que no lo capta, me está confirmando que ustedes no captan el problema. El primer problema es la agresión verbal, y esa agresión verbal no queda reflejada en lo que ustedes dicen. Y la agresión verbal ocurre en todos los partidos. Yo he ido a partidos, en todos ocurre, en todos. Hay agresiones contra el árbitro, contra los jugadores, contra chavalines. Contra el entrenador. Chavalines, contra el entrenador. Es un deporte lleno de violencia. Resuélvanlo, no se escuden. A ver, que tenemos ojos, que vamos nosotros a los... No nos engañen, que vamos nosotros a los partidos, lo vemos. ¿Y ustedes no lo quieren resolver? A ver, señor Pastor. No, vamos a ver. Los primeros que estamos interesados en resolver, los primeros que queremos que resuelvan somos nosotros. Pero si solo pone excusas, No pongo ninguna excusa. ¿Me está diciendo que 700 agresiones son pocas? Usted no le estoy diciendo son un montón, es una barbaridad. Es una barbaridad de agresiones. Se les tenía que caer la cara de vergüenza. 700. La semana pasada en León, 4 casos. A mí me parece que sí que es un problema como para que se lo tomen en la medida que se lo tienen que tomar. Claro que no se está jugando nada. A ver, señor Pastor, conteste, sí. Sí, claro que es para tomárselo en serio, muy en serio. Nadie está discutiendo el problema ese. Es para tomárselo muy en serio. Pero me está diciendo, ¿cuál es la solución desde las directivas? ¿Cuál sería la solución para él? Que tendría que hacer una directiva, impedir la entrada a los padres, Bueno, es que a lo mejor se va a terminar porque no va a haber personas que quieran arbitrar, ni un partido, y hay aquí un profesional, un exárbitro profesional, señor Santamaría, es que es para no arbitrar ningún partido, aunque sea de 6 años, porque te estás jugando la vida. Claro. Es que pasa una cosa, esto que ha pasado en León, en el campo profesional, es casi imposible que pase. En el Bernabéu, en el Zorrilla, en el Nou Camp, eso no puede pasar, es imposible por la cantidad de eso. ¿Qué pasa? Que aquí van 100 personas, yo estoy un poco con el presidente y no quiero defender lo que ha pasado. Van 100 personas, 90 o 100... 99 les tienes controlados, pero un energúmeno... Pues que no les dejen entrar en el campo a los padres. Pero escuchar, ¿qué culpa tiene el niño? Ya, un momento. Usted está diciendo que es imposible que pase en un equipo de fútbol grande porque el Estado, la sociedad, dedicamos montones de recursos a poner policía porque damos por supuesto que va a haber un montón de energúmenos que van a tener que evitarlo. A ver, aquí no hace falta que vengan muchísima policía y tampoco pasa. Sin embargo, en el fútbol, gracias a Dios, ponemos un montón de policía. Ese no es el razonamiento. El razonamiento es que no tiene que hacer falta tanta policía.
policía. El razonamiento es que no tenía que cultivarse desde estas etapas pequeñas la violencia. Y ustedes no lo asumen, estoy viendo que no lo asumen. Lo dan como, bueno, pasa, haremos una reflexión, ya veremos. No, no, no. Ustedes tienen que darse cuenta de que están creando un fútbol muy violento. Un deporte muy violento. Del fútbol, porque vamos a ver, quiero decir, parece que se está generalizando como que de alguna forma se circunscribiese la violencia a los partidos de fútbol. Vamos a ver, es verdad que ha habido 700 agresiones. Podríamos hacer una encuesta de cuántos profesores de GB se les agrade el cabo del año. Pero que eso decir, la violencia no. En eso, Cristina, mira, no niego la mayor. Pero lo que estoy diciendo es que de alguna forma en el fútbol un problema no se puede hablar de lo que ocurre en otro sector. Lo que estoy diciendo es que la violencia no es exclusiva del fútbol. Vale, bien, pero estamos hablando del fútbol. Carlos, estamos hablando del fútbol. No, pero Cristina, cuando hablamos del fútbol, de limitar la violencia, habrá que educar en la violencia, en la no violencia en general. Ah, bueno, pero si eso es. Pero por supuesto. No demonicemos el fútbol. No demonicemos, pero tal y como está planteado, tal y como está planteado. ¿Y a cuántas mujeres? Los padres... No, hombre, que la violencia... Bueno, pero van a dar 40 mujeres al año. Pero lo bueno es vamos a ver, de uno en uno, sí. Que es el argumento de que hay otros males mayores en el mundo. ¿Sabes qué pasa también? Que hay una guerra en Crimea. Como hay muchos males en el mundo, no hacemos nada con el fútbol. Me gustaría el problema de hoy es el fútbol. Vamos a hablar del fútbol. Me parece un razonamiento... Es un razonamiento falaz. Y muy pueril. Que la sociedad es violenta, por supuesto. Claro, pero no que se vive en muchos sectores, por supuesto. Claro. Pero estamos hablando del fútbol de niños de 6 años. 6 años. Yo no creo que niños de 6 años en las aulas sean tan violentos como en un partido como el que estamos viendo. No me lo creo. Los padres de alumnos no van al colegio a pegar a los alumnos. No van los padres. No van 700 padres a pegar. Por favor, señor Pastor, y terminamos esa comunicación porque yo entiendo que es difícil para usted. Le pido disculpas. Además, porque estamos hablando de violencia y esto se está caldeando demasiado. A ver, no conociendo con quién estoy hablando, me gustaría saber con quién estoy si puede hablar un poco más alto también se lo agradezco porque, a ver, sí. Mira, que te decía que es difícil porque tampoco sé con qué personas estoy hablando y no sé. Primer punto, quiero dejar muy claro, desde aquí, desde el Club de Fútbol San Andrés, tajantemente no a la violencia en el fútbol, ¿vale? No puede pasar esta serie de cosas y no lo perdonamos ni lo excusamos en ningún tipo de, o sea, con ningún tipo de causa se puede justificar esto, ¿vale? Punto 2, desde las directivas de los clubes yo creo que lo que hacemos y desde los propios entrenadores es educar a los niños en los valores del deporte, nada más, ¿vale? Nunca les incitamos a la violencia, por lo menos yo hablo desde mi directiva, desde mi club, desde el Club de Fútbol San Andrés. Nunca incitamos a ningún niño a que vaya expresamente a pegar a otro, a que le vaya a pegar una patada, no, al contrario. En los valores del fútbol, desde aquí los estamos educando, ¿vale? Y yo veo que ahí hay gente que parece ser que desde las directivas somos poco menos que asesinos. No, para nada. Pero sí que... Me va a permitir, señor Pastor... Le invito a que venga a este programa porque me parece un tema de suficiente entidad e importancia para tratarlo en directo y para que tenga las mismas oportunidades de mirar a la cara a los contertulios y debatirlo. De verdad, desde aquí queda invitado para venir en directo hasta nuestro plató. Gracias, Francisco Pastor. Y en ningún momento hemos dicho que desde los clubes se esté alentando que esto suceda. Al contrario, pero sí que es un problema no para minorizarlo o hablar de la gran violencia que hay en la sociedad y no tomarlo en su justa medida. Si os parece, señor Santamaría, vamos a continuar en unos minutos con este tema y finalizarle, pero tengo que dar paso porque llevamos varios días intentando hablar con Monseñor Blázquez, al cual agradezco sobremanera que entre en directo en este programa para Castilla y León, que es su tierra, abulense de nacimiento. Bienvenido a este programa, Monseñor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, gracias y enhorabuena, que es lo que hemos querido decirle días atrás. Por ese nombramiento, presidente de la Conferencia Episcopal Española, a este abulense de 72 años en abril. En abril 72, el día 13 de abril. El 13 de abril. El 13 de abril. Además, por amplia mayoría, yo creo que eso significa que hay una unanimidad en la persona elegida, monseñor. Pues sí, la mayoría que votó a favor de que yo presida la conferencia episcopal fue muy clara. De 79 votantes, 60 y en la primera votación. Bueno,
Monseñor Blázquez es hijo de agricultores humildes de Villanueva del Campillo. Hablamos la semana pasada, Monseñor, con su hermana, que tiene el mismo talante. Sí. Estamos viendo imágenes de Villanueva del Campillo, precioso pueblo de Ávila, donde, claro, donde nació y donde creció. Y su hermana hablaba de la sencillez de su persona. Pues no lo sé cómo me perciben. Yo, desde luego, yo me siento muy a gusto cuando voy al pueblo y estoy con mis paisanos. Claro. Y podemos hablar de tantas cosas que seguramente nos llevan a bastantes años antes, a nuestra infancia, nuestra juventud, a los tiempos, los primeros años de nuestra crianza, etcétera. Donde se dedicaba, como el resto de sus hermanos, Monseñor, al campo, a sacar adelante, como todos, a la familia y a ser uno más. Sí, mis padres eran agricultores, cultivaban la tierra, mi padre, y también tenían ganado, especialmente vacas y ovejas. Y entonces los hermanos, en la medida que podíamos colaborar con el trabajo de la familia, pues lo hacíamos, particularmente en el verano, que era entonces el tiempo de la recolección y además un tiempo duro de recolección, porque entonces había pocas máquinas. Claro, era todo manual. Manual, sí. Y todo eso imprime carácter, Monseñor, el haber crecido en una familia con tantos hermanos, humilde, de trabajar la tierra, de hablar con los amigos, de seguir, porque usted siempre que puede acude a su lugar de origen a compartir con los amigos, con los vecinos de Villanueva. ¿Eso imprime carácter? Pues a mí ciertamente me ha marcado mucho en la vida. Es muy importante la experiencia de familia, la experiencia de fraternidad, saber que la vida hay que compartirla también con otros hermanos en todo. Es muy importante la alegría que los muchachos en las calles, en las plazas, entonces éramos muchos niños, íbamos mostrando en los juegos, en todo. Sin duda que la infancia para mí ha sido una parte de mi vida que yo recuerdo con mucha gratitud y me alegro mucho de haber atravesado con esas dificultades, esos problemas y al mismo tiempo con una alegría y un compañerismo entre nosotros que ciertamente ahí me ha marcado. Un carácter, los que le conocen bien, Monseñor, hablan de usted de austeridad, de generosidad, cercanía, humildad, pero luego con un carácter férreo, tomando decisiones de una manera firme. O sea, los modos suaves no le hacen ser menos firme en sus decisiones. Claro, yo creo que el hecho de ser una persona cercana no quiere decir que es una persona blanda. Hay un tipo de blandura que puede ser como carencia de carácter y de resolución. Una cosa es el que nos tratemos con respeto y con aprecio mutuo, y otra cosa es que lo mismo sea 8 que 80. Claro. No es verdad, 8 no son 80. Monseñor, ¿qué les dice a los castellanos y leoneses que le pueden estar escuchando en este momento? Yo estoy convencida que todos están felices por tener un abulense en la cabeza, en la presidencia de la conferencia. ¿Qué les dice? Pues yo les diría que tenemos que dar gracias a Dios por haber nacido y haber crecido en esta tierra, como otros darán gracias también a Dios por haber nacido y haber crecido en otras latitudes. Tenemos que estar orgullosos, con un orgullo legítimo, de nuestra herencia, de lo que hemos recibido, del patrimonio de nuestra tierra, con su dureza y también con sus limitaciones. Esta es nuestra parte de herencia en la tierra y en la humanidad y en nuestros trabajos. Por tanto, debemos de estar contentos. La cultivemos en la medida de lo posible, hagamos un esfuerzo grande porque la hemorragia de personas, la salida de personas se detenga, que con el aprecio de nuestras tradiciones, también de los elementos fundamentales de nuestra forma de ser y de vivir, que estos los vayamos transmitiendo de generación en generación, que es algo muy precioso para los que van llegando. Estamos orgullosos de nuestra tierra y no la cambiamos por otros lugares, aunque lógicamente desde aquí tenemos que ir también arraigando en otras latitudes si las situaciones de la vida nos van colocando.
Bueno, y de abulense a la gran Santa Teresa de Jesús, de la que usted se siente muy orgulloso y muy unido también. Claro, la Santa. El 5º aniversario, ya vamos camino. Basta decir la Santa para saber que nos dirigimos a Santa Teresa de Jesús. A ella nos referimos con la Santa, que va protegiendo nuestra vida por todos los lugares. Una mujer realmente excepcional, en todos los órdenes. Monseñor, decía la Santa, lee y conducirás, no leas y serás conducido. Algo que usted ha llevado siempre muy hacia adelante, ¿no? Pues es verdad, mire, para tener criterios necesitamos fundar los criterios. Claro. Y si no reflexionamos, si no leemos, son otros los que nos van a proponer metas, sean adecuadas o no adecuadas. En este sentido necesitamos formarnos bien, también que los criterios sean claros, de una manera convivente. Tenemos que saber convivir en pluralidad dentro de la sociedad, pero con nuestra forma de ser y con nuestros criterios fundados y abiertos. Bueno, Monseñor, no me voy a aprovechar de su gentileza, su amabilidad. No sé si está en directo la conferencia de prensa que estaba o ha terminado ya. Ya ha terminado, sí, ya ha terminado. Bueno, pues, hace unos minutos que ha terminado. Me encantaría charlar detenidamente con usted y hacer un repaso a nuestra sociedad, a la sociedad castellano y leonesa, y escucharle, pero hoy queríamos recordar sus orígenes, conocerle más de cerca en su personalidad y, por supuesto, darle la enhorabuena por ese nombramiento. Y antes de dejarle, sí que me gustaría que tuviera unas palabras para el arzobispo emérito, el señor Delicado Baeza. Como sabemos, pues ha muerto hoy. Entonces tenemos la capilla ardiente ahora en el arzobispado donde él vivió. Mañana, si Dios quiere, el funeral tendrá lugar en la catedral y será enterrado allí también en la catedral. Don José era una persona extraordinariamente servicial, muy trabajador. Para la diócesis de Valladolid y las otras diócesis, su actividad ha sido un puntal muy importante en varias realizaciones que continúan y además con vitalidad. Estoy pensando en los encuentros de Villagarcía de Campos, ya el número 33 hemos tenido hace pocos días. Pienso también ahora en las exposiciones de las edades del hombre, que el año pasado, a final del curso, del año, celebramos los 25, y don José, como arzobispo de Valladolid, estuvo muy presente en todo este tipo de actuaciones. También en el centro de espiritualidad que hay junto al santuario. En su ministerio, como arzobispo de Valladolid, este templo se reconstruyó y está prestando un servicio estupendo a la diócesis. Ha sido un pontificado de 27 años aquí en Valladolid y muy fecundo. Es una persona que lleva como apellido Delicado y en su vida siempre ha procurado nunca molestar a nadie. Efectivamente, monseñor, sabias palabras. Era un hombre bueno. Descanse en paz. Descanse en paz, sí. Lo dicho, enhorabuena, monseñor. Y espero, muchas gracias. No tardando, poder charlar más detenidamente con usted. Gracias. De acuerdo, encantado. Ya sabe, a su disposición. Un saludo. Adiós, adiós. Bueno, pues ahí está. Teníamos pendiente desde hace unos días esa enhorabuena para este abulense que se ha hecho con la presidencia de la conferencia episcopal. Vamos a hacer una pausa y retomamos. Seguimos en directo, las 7 menos 20. Vamos a intentar, rematar el tema del deporte. No digo con esto que no lo tratemos en otra ocasión. Mi invitación sigue para el presidente del club con el que hablamos hace unos minutos y para volver a tratar en directo este problema, pero vamos a intentar rematarlo porque hay otras cosas que tratar. ¿Queríais comentar, Carlos? Sí, yo quería decir, estoy de acuerdo con lo que decía Carlos, que lo que se vive en el campo de fútbol es un reflejo de lo que se
se vive en la sociedad en general, porque estamos en una sociedad violenta. No tan violenta. Lo que sí es cierto, no tan violenta. Lo que sí es un reflejo de lo peor de la sociedad. De acuerdo, totalmente. Lo que sí es cierto que el espíritu deportivo brilla por su ausencia, y un niño desde pequeño tiene que aprender a ganar, pero tiene que aprender a perder. Tiene que aprender a ser buen compañero en el campo de fútbol y fuera del campo de fútbol. Y estos valores... Yo quiero hacer una pregunta al colegiado. Primero, que yo creo que lo peor de la sociedad no es el fútbol, sino que es la violencia de género, pero bueno, indudablemente vamos a dejar eso. Cuando yo digo, cuando comparaba una forma, extendía el tema de la violencia, lo que me refiero es que, por ejemplo, en la violencia de género, por ejemplo, fallecen personas, hay violencia y se ponen medios y se intenta evitar y no se consigue. Cuando se agrede a un maestro, se ponen medios para que eso no ocurra. Incluso se les nombra autoridades para de alguna forma que quien les agreda sea condenado por la vía civil. Quiero decir, se ponen medios, y yo estoy convencido cuando intentábamos demonizar un poco el comportamiento de un energúmeno de bellota que es un salvaje y que de alguna forma, lo que a lo mejor yo sería más drástico incluso que Miguel Ángel cuando dice cerrar un campo, yo le quitaría la tutela porque ¿qué va a enseñarle a ese niño? Claro. De alguna forma lo que digo es que no se puede generalizar, y yo lo que quería preguntar es si de alguna forma los árbitros entendéis que desde los clubes de fútbol no hay una lucha contra esa violencia, porque parece ser que al final los responsables de los clubes de fútbol que son templados, sí. pero tampoco puede caer el castigo sobre un niño de 6 años cerrándole el campo, no dejándole jugar. Habrá que educarles, pero vosotros sentís que desde los propios equipos deportivos se fomenta esa violencia. Yo en mi época de arbitraje estaba de la parte de los agredidos. Y yo ahora no quiero sacar... Claro, sí, claro, es que los árbitros son los que reciben. Yo tuve una agresión en primera división en San Mamés, que me dio con una moneda de 10 euros, me dieron aquí, me hicieron sangre y cerraron el campo de San Mamés. Pero bueno, eso es muy difícil que pase. Vamos al fútbol base. El fútbol base a los niños se les forma deportivamente, porque ahí, con 2 días que entrenan, no puedes decirle... Oye, vamos a aprender conducta y vamos a ver cómo... No se puede. Es enseñarles a jugar, enseñarles a competir, y con esas edades los niños salen a ganar. Sí. O sea, salen a lo que se les haya enseñado. A lo que se les haya enseñado. A los 6 años, a los 6-7 años salen lo que se les haya enseñado. Hay muchos equipos, y lo sabemos todos, en los cuales la imagen esa de que lo importante es ganar y ya está, se transmite de una manera muy simple. Y es que el equipo lo forman 20, pero siempre juegan los mismos 11 o los mismos 15. Esto pasa mucho. Hay muchos niños que se tiran toda la temporada sin jugar porque ven al entrenador obsesionado con ganar. Entonces, este es el valor que... yo no digo que coja el entrenador una pizarra y diga hay que ganar a toda costa, es cierto que no, pero con sus actitudes, con la manera de comportarse, fomentan esta idea. Entonces, en dos entrenamientos y un partido se puede enseñar muchos valores. Los valores de educación, de comportamiento y todo, eso es el padre. Claro. El fútbol tal como está montado ahora es para que el niño aprenda a jugar al fútbol, aprenda a competir, a relacionarse con sus compañeros. En todas partes. Y cuando llega el domingo, un entrenador cualquiera no puede ser entrenador. Intento de terminar, un energúmeno, por favor, Miguel Ángel, creo que la postura ya ha quedado clara, quiero que termine porque nos tenemos que llevar el tema. El fútbol base, te digo, está para enseñar al niño a competir, a prepararse físicamente. Cuando un padre reacciona así, ¿tiene la culpa el club? No, tiene la culpa el padre, que es un energúmeno. Lo único que le hemos dicho, y es un matiz para que termine, es que sancionen debidamente esos comportamientos. Culpa de tener un energúmeno, no sabes muchas veces cómo va a reaccionar, pero sí la actuación posterior. Ahora mismo el comité de competición, que los árbitros, una vez que el árbitro refleja en acta todo lo que ha pasado, es el comité de competición el que decide. Vamos a ver, ¿cerramos el campo? No. ¿Los niños? No va a pasar nada, no va a pasar nada y va a seguir habiendo violencia. Va a seguir habiendo violencia y va a seguir siendo el deporte con más violencia. No proponéis ninguna solución, todas os parecen terribles. Os parece terrible cerrar un campo, pues no pasa nada por cerrar un campo 2 días, no pasa nada. Y los niños aprenden mucho más de esa manera que jugando en esos entrenamientos. Lo que sí que digo es que no entiendo que siendo árbitro profesional y intentando ponerte en el caso de este pobre joven de 16 años, no pongáis el grito en el cielo y pidáis absolutamente todo. No que paguen justos por pecadores, pero sí que se sancione de manera proporcional a lo que podía haber sido una auténtica desgracia. Y que ya me gustaría que todos nos pusiéramos en el caso de que nuestro hijo fuera el de 16 años, que por cierto es un joven marroquí que está bajo la tutela de una familia. Me parece tremendo, de verdad. Si al padre la justicia le va a coger y le va a poner lo que le corresponda. Si al padre, no digo como
el club, por ejemplo, el club al que pertenece... Si el padre no se mete rositas. No sé, hay mil opciones. El padre está ya detenido y estará... He leído eso, está ya detenido. Pero mi pregunta es, con tantos estatutos, un juego en equipo, como trabajan en equipo, ¿no tienen ustedes como gremio de árbitros unas normas en donde digan no se celebran juegos? Es que ya lo van a hacer, yo creo que este fin de semana no se va a celebrar. Sí, no ya se va a celebrar, ya. Los árbitros no pueden decidir eso. Tiene que ser el comité de competición, por los actos que hayan pasado en un partido, hay unas personas que se reúnen y deciden qué hacemos. Es muy grave cerrar el campo, es retirar al equipo, pero pensar, y no me pongo al lado de los clubes, retiramos al equipo y todos esos 20.000... Si eso lo está diciendo usted, no estamos diciendo que al equipo. Vale. Claro. Y puede haber sanciones muy buenas al equipo. Es que os ponéis en lo más trágico, como si hubiéramos abogado aquí por apalear a todos los que juegan al fútbol para ridiculizar nuestra posición. Nuestra posición es muy simple. Si esto pasara en cualquier otro acontecimiento, deporte, actividad humana, nos llevaríamos todos la mano en la cabeza. Si habitualmente, en cualquier acto, el que sea, un concierto, un tal, la gente se agrediera verbalmente, se agrediera físicamente, 700 agresiones denunciadas al año, si en cualquier cosa hubiera esto, pero estamos acostumbrados todos, incluso los que vivís de ello, o habéis vivido ello, estamos acostumbrados a que pasa, no hay que estar acostumbrados. Pero vamos a ver, si el comité de competición hace lo que tú dices, por ejemplo, cerrar el campo, vale, sí. Ese equipo puede jugar en otro campo, ¿no? Bueno, pues ya tiene un castigo, pero ya tiene un castigo. Vale. Ya han captado que está mal hecho lo que... Y ya los propios del propio equipo ya se cuidarán mucho de que cuando ven porque el energúmeno no estaba tranquilito. El energúmeno no estaba tranquilito haciendo ganchillo y de repente se levantó y agredió al árbitro, ¿eh? Eso no es lo que pasó. El energúmeno ese se tira todo el partido insultando de una manera absolutamente horrenda y tolerada por todos, que es a lo que vamos, que tenéis mucha tolerancia, agrediendo verbalmente de una manera horrenda al árbitro y a todos los jugadores. Por lo tanto, si la próxima vez sus compañeros son los primeros que le paran y le dicen, oye, no, tú para. Tú no vuelves a insultar a ese árbitro. Sus propios compañeros, su propio equipo, si esto ya está inventado, si el control de grupo ya está inventado y lo aplicamos en todas partes, no pasaría nada porque se aplicara en el fútbol. No queréis aplicar porque os importa más ganar o quedar por delante, o esos valores espurios que la... Ay, Miguel Ángel, déjale contestar. No, vamos a ver. Pero es que nos extraña la postura de usted. Pero es que porque están en su mundo... Una vez que ha reflejado en el acta lo que ha pasado, el comité de competición sanciona. Dos partidos. Esos 2 partidos les tiene que jugar en otro campo. El padre va a seguir yendo a ver a su hijo. Es que esa es otra sanción que proponemos, lo hemos dicho aquí. Hemos dicho que a esa persona no se la vuelva a dejar entrar en un partido. Entonces, el fútbol base con los pocos medios que tiene y demasiado trabajo hacen, y me vais a decir que pues nada, pues lo dejamos al aire a que en otra ocasión que a lo mejor esa agresión de ayer... Las bandas callejeras también tienen pocos medios, venga, pues esa agresión de ayer a lo mejor no se había producido si hubiera habido dos policías. Pero si es que no hace falta tener policías, es que no hay que llegar a un encuentro. Es que no sois una Miguel Ángel, deja hablar a mí, que no hablamos nada. No necesitamos gastar policías la sociedad vosotros, que os controléis vosotros, que no tenemos por qué utilizar policías. Que esto es un deporte, que es un juego, que son niños de 6 años. Pero niños de 6 años hay que ponerles policías. ¿A eso habéis llegado? ¿Sois tan incapaces de controlar? La policía no es para los niños que están jugando, la policía es para... Pero están jugando niños de 6 años. Como lo ha sido pero están jugando niños de 6 años. ¿No sois capaces de controlar eso? ¿No sois capaces? Pues muy mal. Como deporte muy mal lo hacéis. Muy mal. Yo quiero que en mi sociedad los deportes transmitan valores. ¿Y vosotros lo estáis haciendo mal? Miguel Ángel, yo lo que quiero decir es... ¿Saben cómo? Ahora tiene que transmitir valores. Carlos, por favor, que no habla un milímetro. Pero es que hasta hace un momento el fútbol era un juego y ahora se transmiten valores. El fútbol es un juego que transmite valores. Cuando deja de ser un juego... Pero es lo que ha dicho este señor desde el momento uno ha dicho. No es un juego. También se entrenan, se enseñan los valores. Cuando deja de ser un juego y se empieza a tomar como si lo que pasara entre niños de 6 o 7 años fuera lo más importante del mundo, que es a menudo lo que pasa, entonces deja de ser un juego y deja de transmitir valores. Empieza a transmitir contravalores, como por ejemplo la competitividad, la agresividad... O ha sido un energúmeno que ha saltado y le ha pegado... O sea, hay que ha habido... Cuando hablas es que parece como que ha sido los padres de un equipo que se han enfrentado a los padres de otro y ha saltado. Es un energúmeno que pero en este caso es un energúmeno. Verbalmente pasa prácticamente en casi todos los partidos. Sí, que eso pasa, pero ya es un enfrentamiento entre que has insultado a mi hijo, pero esto es una agresión física al árbitro. Por favor, ¿qué culpa tienen los niños? Ahora, yo le voy a decir
decir una cosa. Si no es cuestión de culpa, es cuestión de solucionarlo. Pero ¿cómo se soluciona? Yo le puedo dar una solución. Yo les puedo dar unas soluciones. Porque si del club o el equipo o la comisión de lo que ustedes quieran de árbitros o de equipos de fútbol ponen coto a estas situaciones, es decir, que sancionen drásticamente al equipo completo, porque esto es un juego de equipo, un juego de muchas personas. Pero ¿qué tiene que ver un niño de 6 años? Entonces a los 20 años, a los 30 años, ese niño va a agredir a otro árbitro porque lo vio cuando tenía 6 años agrediendo a un padre. Entonces, es lo que yo digo, tienen que ser de verdad sanciones serias, donde le duela a todo el equipo. ¿A qué llamáis una sanción seria? Pues para empezar, ese niño no vuelve a entrar en un partido donde juegue su hijo. Cristina, y a lo mejor eso no tiene encaje legal. Es que a lo mejor eso no tiene encaje legal. El presidente de un club puede perfectamente permitir la entrada a un colegio en el campo de un colegio donde este señor tiene a su hijo matriculado, a lo mejor no es legal, no tiene encaje legal. Pero bueno, es que a lo mejor no. Que sí, a lo mejor no tiene encaje legal. Que un club es privado. Y pero los campos son del colegio donde está el niño, ¿no? Vamos a ver. Claro, si tiene encaje legal. Bueno, de todas formas, este próximo fin de semana los árbitros se niegan a arbitrar en que me parece bien, ¿no? Bueno, pues es una primera medida. Una primera medida. Una primera medida. Pero esa medida quita del juego, quita de eso que está a todos los niños de León. Pero bueno, para que aprendan que eso no es el deporte. Claro, pero tomarán buena nota. El deporte no es eso. Es que no arbitran esta semana, 2, 3 semanas. Pero tomarán buena nota. No va a salir otro padre, otro tal, y no va a volver a pasar. No, si se ponen medidas y ven que si lo dejamos como queréis vosotros, que es dejarlo básicamente todo igual, porque no habéis propuesto nada, no has propuesto nada. Todo lo que hemos propuesto lo habéis rechazado. Lo habéis rechazado porque era demonizar, era terrible, era castigar a justos por pecadores. Por lo tanto, si se deja todo como queréis, no pasará nada y seguirá igual. Si queremos cambiar las cosas, hay que cambiar las cosas. Entonces, esa medida, otras, por supuesto, cuando la gente capte que en equipo les está perjudicando. Ahora sí que me tengo que ir, ya no hemos dado tiempo a más temas, porque evidentemente mi intento ha sido... Un puntito. En primer lugar por mí, entonces me da culpa que es que a mí me... Solamente cuando dice, hay que educar a los niños. No, habrá que educar a los niños de ese energúmeno, porque el resto de los niños se han comportado correctamente. Es que educaremos al niño. Pues claro. El resto de los niños se han comportado educadamente. Pero no es que eduquemos, es que habrá que sancionar. En el caso de ese niño, sancionar. Y al resto que entiendan y vean, porque eso es educación, que si hacen esas cosas, el niño no juega. Pero si seguramente esos niños, el resto del equipo lo tienen interiorizado, porque sus padres se lo han enseñado. Pues el padre, que es el que tiene la tutela sobre ese niño, sabe que por ponerse así su hijo se quedó sin jugar. Eso sí. Por ejemplo, fíjense qué cantidad de cosas se pueden hacer. Lo que no puede ser es dejarse status quo, porque de verdad, que este niño no se atreve a salir a la calle. Además de haber estado en un hospital y como se encuentra, tiene miedo. Y los padres que tienen la tutela sobre ese niño tienen miedo. Es terrible. Yo no sé cómo... Tiene 16 años. Bueno, en fin. Pero insisto, hay que desterrarlo, estamos todos de acuerdo. Paco Santamaría, no queréis hacer nada. Agradezco de verdad que haya estado aquí. De verdad que le invito a que vuelva. No se lo tome como personal, pero sí que al representar al colectivo de los árbitros, aunque usted es ex-árbitro, yo ya soy ex. Efectivamente, pero sí que nos ha sorprendido porque al ser las víctimas, entre otras cosas, de este juego, uno de esos componentes del juego es el árbitro, donde siempre van a parar estas ofensas verbales, físicas, terribles, pues sí que pensábamos que iba a estar un tanto más, no sé. No, estoy en contra totalmente de esa agresión. He empezado diciendo que es una pena que empiece un programa por supuesto. Digo, a nivel de iniciativas, ha pasado esto en León como puede pasar en Valladolid. Pero yo estoy completamente al lado de los árbitros porque he pertenecido... Pero para plantear posibles soluciones... Hay muchas que no es fácil, pero habrá que intentarlo, Mira, en España hay 40 millones de entrenadores de fútbol, 40 millones de médicos, 40 millones de curas y 40 millones de todos. Tú querías hablar de teatro, querido amigo. Querías hablar de teatro y de Olmedo. Un poco más rápido. Vamos a ver, nada, que es la semana cultural, me parece, el teatro clásico en Olmedo, en Valladolid, y que este fin de semana fui a ver a Natalia Millán a ver 5 horas con Mario. Que bueno, no, lo siento Natalia, no eres Lola Herrera, pero lo hiciste muy bien, y que la semana que viene representan la Casa de Bernarda Alba, que de verdad que apoyemos valores el teatro, culturales. que apoyemos el teatro, que es muy importante, y además el teatro es precioso, el pueblo es precioso, y la entrada a mí me sorprendió por lo accesible, o sea, lo asequible que era, porque es muy baratito. Lo económico. ¿Había policía en el teatro para que nos pegaran? Por favor, déjame. Escucha, el necio, la luna, el tonto y el dedo. Nos vamos. ¿Qué vamos a hacer?
próxima semana, que nos vamos al contestador automático también. Uy. Porque te gusta la música. La buena música. Vacaciones de verano. Vamos a ver, te lo ponemos fácil. Siéntate, enciende la tele y... Presta atención. Descuelga el teléfono. ¡Corre, corre, corre! Llama gratis al 900-846-007 y pídenos tu música favorita. Llama ahora 900-846-007. Déjanos tu mensaje en el contestador y disfruta. Bueno, ahora un poquito de música. Anda que no me apetece a mí escuchar a Juan Carlos Vega. No lo beses, de Alejandro Fernández, cuando quieras, Juan Carlos. Sé muy bien que te vas, que no piensas hablar, ni siquiera pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento que quieres volar, comprobar otros labios y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de vivir en libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no lo beses como a mí, no lo acaricies nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no lo mires como a mí, no lo acaricies nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces te vas a acordar de mí. Sé muy bien que te vas y no piensas hablar, ni siquiera pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no lo beses como a mí, no lo acaricies nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no lo mires como a mí, no lo acaricies nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces te vas a acordar de mí. Pero no lo beses, no lo acaricies nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces te vas a acordar de mí.
Bueno, seguimos en directo, son las 7:05 de la tarde y Rodrigo García, buenas tardes. Muy buenas, Cristina. Vamos a tratar un tema un poquito delicado, ¿no? Vamos a dejarlo en delicado, en durísimo para su familia, y delicado porque vamos a hablar de un leonés que está preso desde 1998 y que se niega a salir y a acogerse a permisos penitenciarios. Daniel Villafañe, David Villafañe tiene 38 años. Y yo les pediría, Rodrigo, a los telespectadores que escucharan y vieran el siguiente vídeo antes de continuar. ¿Te parece? Me parece. Lleva prácticamente la mitad de su vida entre rejas y sus 5.840 días en la cárcel reclamando que es inocente. 16 años insistiendo en lo mismo, que él jamás asfixió a su novia en el año 1995 con el objetivo de cobrar varias pólizas de seguro por valor de 50 millones de las antiguas pesetas. Ya la primera autopsia de la muerte de Marta, la joven de 17 años con la que llevaba saliendo varios meses, decía que había fallecido de forma natural, pero la policía decide seguir investigando y exhumar el cuerpo tras conocerse que David era el beneficiario de varios seguros de vida. Las siguientes autopsias no dejan claras las causas del fallecimiento y la opinión de otros peritos a favor de la tesis del homicidio le llevó directamente hasta este centro penitenciario de Nanclares de la Oca, en Álava. Durante este tiempo ha hecho 2 huelgas de hambre que casi le llevan a la muerte e incluso en esas situaciones límite ha seguido defendiendo su inocencia, más aún cuando sabe que existen las pruebas que lo demuestran. Forenses que afirman en sus informes que Marta murió de forma natural, por miocarditis. Por eso, sus abogados han pedido la revisión del caso y ante la negativa del Supremo se han querellado por prevaricación contra 3 magistrados del Alto Tribunal. 16 años después del ingreso en prisión, David se niega a aceptar el indulto u otro beneficio penitenciario, pues para él sería reconocer la pena. Su familia, siempre a su lado, no parará de luchar hasta que David salga libre y puedan volver a disfrutar de la vida que, según aseguran, la justicia les ha arrebatado. Bueno, pues tenemos hoy con nosotros a la madre de David, a Maricruz García. Bienvenida, Maricruz. Gracias por traerme aquí. No, gracias a usted, que viene desde Bilbao. Y junto a ella a Guillermo Salvá, que es el abogado de este caso desde hace un tiempo, no en un principio, cuando la sentencia de la audiencia de Vizcaya. Bienvenido, señor Salvá. Bueno, escuchábamos a grandes rasgos la situación que vive David desde el 98 y sí que me gustaría que legalmente, señor Salvá, hiciera las matizaciones y precisiones que entienda y que nos diga en qué momento legal se encuentra, y así dejamos que se tranquilice Maricruz, ¿en qué momento se encuentra la situación legal de David Villafañe? Bueno, primero voy a explicarles cuál es la labor, la tarea mía, la tarea de la que yo me he encargado. Nosotros ciertamente hemos formulado una querella criminal contra los 3 magistrados del Supremo, porque efectivamente estos 3 magistrados dictaron un auto desestimatorio del recurso de revisión que interpuso y formalizó otro letrado, el señor Ignacio Gordillo. Este recurso desestimatorio, por haber sido desestimatorio y dados los fundamentos que tiene el auto desestimatorio, pues entendemos que es totalmente injusta, es una resolución injusta. Y es una resolución injusta por los siguientes motivos. Nosotros presentamos en el auto, en el recurso de revisión, se presentó una prueba médico-legal de envergadura, en la que de manera indubitada se dice que la muerte no fue provocada
sino que se trata de una muerte natural. Esto es fundamental. No una muerte homicida ni suicida, no. Es una muerte natural. Bueno, una muerte natural basada en la prueba pericial. ¿Qué encomienda? No, yo se lo digo porque yo lo voy a traducir al lenguaje televisivo y a los telespectadores. Tiene que entender que las personas que nos están viendo lo que tienen que captar es lo que ustedes piden y por lo que se están quejando y esa querella que han planteado ante el Supremo. Entonces, esa prueba pericial que ustedes piden, se la piden a un... Un momento, a eso voy. Esa prueba pericial, esa se le pidió a un catedrático de Medicina Legal y Judicial de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. De Salamanca, el señor que es Herrero, el doctor Herrero Hidalgo, don Vicente. Bien. Entonces, hizo un informe forense completo al respecto que los 3 magistrados del Tribunal Supremo, y habida cuenta de la redacción del autodesestimatorio, no entendieron en absoluto. Para nosotros no quisieron entender, porque efectivamente el informe está escrito en griego, puesto que la medicina habla en griego. La medicina, los informes médicos están escritos en un idioma que hay que traducirlo, pero hay que querer entenderla. Y efectivamente los magistrados, cualquier magistrado, es dueño, es soberano en la valoración de las pruebas y en la apreciación de las pruebas. Señor Salvá, ¿qué decía en esa prueba pericial? La prueba pericial, la del señor Herrero. El doctor Herrero ¿qué concluía? concluía que se trataba de una muerte natural, sin intervención de ninguna otra persona, como consecuencia de una miocarditis. Que padecía la señorita Marta Couceiro, y una miocarditis de tal naturaleza que era incompatible con la vida. Eso el señor Herrero. Eso el doctor Herrero. A posteriori piden otra prueba pericial. Bueno, un momento. Es que no tenemos tiempo. Es que no estamos en una sala. Señor Salvá, esto no es un juicio. Esto es los telespectadores de esta comunidad que quieren saber qué le pasa al joven leonés que sigue aún en prisión. Sí, a posteriori se pide otra prueba. Al señor Frontela, lo digo porque es una eminencia. Al doctor Frontela, efectivamente. Se pide una prueba al doctor Frontela y coincide exactamente con la que previamente había hecho el doctor Herrero. Si me lo permiten, tenemos al señor Luis Frontela, forense, al doctor Frontela. Buenas tardes, señor Frontela. Buenas tardes. Agradecemos mucho que entre en directo. En el punto que nos encontramos, el letrado nos estaba relatando esa petición de pruebas periciales que llegan hasta usted. Sí, sí. Cuéntenos, ¿con qué se encontró y cuál ha sido su bueno, el caso es bastante simple en realidad. Mire usted, cuando se hace la primera autopsia, los médicos forenses no observan nada anormal y por lo tanto para ellos no había una muerte violenta, no había ni homicidio ni suicidio. Bien, entierran el cadáver y después de enterrado el cadáver y podrido le hacen una segunda autopsia y entonces ven que se mueven los dientes, que los dientes son de un color rosa e interpretan los médicos forenses, aparte de esos signos y de un color que había en el labio, que había sido sofocada, es decir, le habían tapado la boca y la nariz para matarla. Pero mire usted, eso no es así. No es así porque los dientes no están clavados como unas puntas en los huesos. Los dientes están unidos a unos ligamentos que al pudrirse se rompen y por lo tanto los dientes se mueven. No tiene nada que ver con una sofocación. Y el color rosa pues tampoco tiene nada que ver con la sofocación. Eso es un signo de asfixia. Uno se asfixia porque le falla el corazón, porque le maten, se ahorque, pero no necesariamente porque sea una muerte violenta. Bueno, pues en base a esos errores, entonces fue condenado este hombre, que lógicamente no tenía ninguna razón de ser porque no había una muerte violenta. Y por otra parte hay algo más importante de todo. Cuando se ve la escena donde fue hallado el cadáver, hay una serie de signos que son compatibles con una muerte súbita.
El Instituto Nacional de Toxicología, que es un centro de referencia del Ministerio de Justicia, ellos hallaron en el corazón de la fallecida miocarditis, una inflamación del corazón que perfectamente la ciencia médico-legal dice que es muy susceptible de la muerte súbita. Por lo tanto, todo encaja de que es una muerte súbita y no es una muerte violenta. Es que, en fin, es tremendo, ¿no? Es pero tremendo. que mire, no solamente eso. Cuando sucedió el juicio, una catedrática de la Facultad de Medicina de Granada ya dijo que no se trataba de una muerte violenta. Otro médico forense que ha sido últimamente muy conocido por determinadas pericias tampoco dijo que no era una muerte violenta. Sin embargo, claro, los jueces dictan sentencia en conciencia, que leyeron más a los médicos forenses que dijeron que había sido una muerte homicida, claro, y por eso fue condenado. Pero señor Frontela, por lo que está relatando, y además, por cierto, muy claramente, si había un dictamen en el que se entendía ese sofoco y esa muerte provocada, y había 5 o 4 que hablaban de una postura absolutamente contraria, ¿por qué los jueces hacen caso a uno en vez de al resto? Bueno, legalmente ellos hacen caso a quien creen oportuno. Y además hay otra cosa terrible en España, que yo no sé por qué no se elimina de la ley de enjuiciamiento criminal, y es que, mire, un abogado, cualquier ciudadano, tiene derecho a un perito, digamos, que defienda sus intereses o que vele por la verdad. Bueno, pues parece ser que un perito, por el mero hecho que la familia acuda a él, ya es un perito a instancia de parte, como si estuviese comprado, como si estuviese obligado a decir lo que la familia o el abogado dice. Eso no es así. Eso hay que cambiarlo totalmente en España. Pues, señor Frontela, muchísimas gracias por explicarnos tan claramente lo que ha visto no solo usted, pero lo decíamos antes, que es una eminencia como forense, y no sé cuál es el interés de tener entre rejas a una persona donde las pruebas periciales de personas suficientemente con una profesionalidad contrastada a lo largo de su vida aportan en el sentido contrario. Gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Sí, por favor, Maricruz. Bueno, pues eso, que quiero decir que a mi hijo le puso en libertad un juez, ya no lo tenían que haber tenido porque no tenía nada en contra de él, pero le pusieron en libertad por no haber indicios de criminalidad con los informes de... En un principio, estamos hablando de un... Sí, pero bueno, ellos ya han hablado de eso, pero yo tengo que hablar del principio de la chapuza que hicieron, así de claro. Y ya no le tenían que haber encerrado. Entonces, con el informe de don Francisco Echeverría y la doctora María Castellanos, catedrática de la Universidad de Granada, fue cuando le puso en libertad por no haber indicios de criminalidad. No entiendo por qué hacen un juicio en el cual se condena a mi hijo, que le condenó don Joaquín, le voy a quitar, lo siento, Joaquín Jiménez condenó a mi hijo tal como hoy, al día siguiente se tomó posesión en el Supremo este señor y nos ha destrozado la vida, por hacer caso a esto, si no hace caso a los otros. Además que ellos en un principio dijeron que era muerte súbita, era la que era. Solo los seguros le llevaron a hacer esa injusticia contra mi hijo. Y no han tenido tiempo para siquiera rectificar, irse para atrás. Han seguido haciéndonos daño. ¿Por qué nos han hecho tanto daño? Después de todo. Pero ¿qué es lo que piensan hacer con nosotros? ¿Qué piensan hacer con mi hijo? Ahora mismo te he oído decir que ¿por qué están cerrados? ¿Por qué todavía, cuando todo el mundo lo tiene tan claro, por qué ellos siguen haciendo daño a mi hijo y a mi familia entera? ¿Por qué no siguen haciendo este daño? Si tenían que coger ahora mismo y ponerla en libertad, ahora mismo. ¿A qué esperan? Se lo exijo al presidente del Tribunal Supremo y al fiscal general del Estado. Se lo exijo inmediatamente. Un momento. Se los exijo así, con todos los forenses y todos los que tengo. Entonces, ¿a qué? ¿Qué es lo que hacen con mi hijo allí? Que me lo diga a mí la justicia. ¿Me permite un momento? Sí, por favor, señor. Vamos a ver, rápido, sí. Vamos a ver. Los jueces y magistrados son soberanos en la valoración de las pruebas. Las deben valorar en conciencia, pero en la buena conciencia, no en la mala, en la buena. Lo digo porque la buena conciencia pasa por la lógica, por la sana crítica, por el criterio racional, y así lo explica, así lo dispone también la ley de enjuiciamiento criminal. Y no proceder con arbitrariedad como han procedido.
porque el auto de inadmisión del recurso de revisión se ha dictado a la ligera, sin estudiarlo científicamente, porque no lo entienden, porque no pueden entender las razones. Al señor Frontela yo creo que le hemos entendido todos. No, no me refiero a eso. No, digo que un informe de tamaños profesionales no entiendo cómo no lo comprenden. No lo comprenden, no tienen por qué, no son médicos. Yo tampoco lo soy, pero entiendo perfectamente lo que está diciendo. Sí, claro, por entonces, no, entonces tiene una explicación, pero esa explicación no la voy a dar yo. No. Porque tendría problemas al salir de aquí y no los quiero tener. Pero creo que con decir esto ya es suficiente. Y entonces todos nos entendemos. No lo quieren claro, y Maricruz, entonces, ante esa tesitura es cuando ha planteado una querella por prevaricación a los 3 miembros del Tribunal. Aquí faltan conocimientos médicos, sí se entiende perfectamente las conclusiones de los informes. ¿Está presentado ya el recurso? La querella, perdón. Está presentada. ¿Y cuándo entienden, señor Salvá, que van como el curso de Mire usted, yo le voy a decir una tiempos? cosa. Yo respondo de lo que hago yo, no de lo que hacen los demás. Como ha preguntado antes una cosa que dice, ¿cómo es posible que los jueces hayan obrado como han obrado? Creo haber entendido que ha preguntado eso. No lo sé, eso lo tendrán que responder ellos. Yo respondo de lo que hago yo, no lo que hacen otros, porque lo que han hecho es una auténtica barbaridad. Aquí nos encontramos ante una injusticia sangrante, escandalosa. Bueno, aunque no sea evidentemente más que casos, gracias a Dios, sueltos. No, hay bastantes. Bueno, hombre, entendemos que son los menos, pero sí que es cierto que cuando los vives te destrozan la vida, como dice María. Sí, naturalmente. Yo, es cierto, te puedo decir, sí, no he podido volver a mi país de vacaciones. Me han destrozado la vida, me han llevado a mi marido por delante, me lo han destrozado. Y no solo no han hecho eso, que lo que me ha hecho la justicia, todo el dinero que me han quitado a mí, la vida, me lo han quitado todo lo mío. Y además lo que hicieron, que la fianza que yo di para que mi hijo fuera a libertad, esa se la han dado a la familia. Usted me digan a mí qué justicia. La fianza es mía. Maricruz, ¿Por qué se la han dado a la familia? David no quiere salir de la cárcel hasta que no se demuestre que él no fue el que causó la muerte de David, Marta. como los buenos toreros, quiere salir por la puerta grande y a hombros. Ya se lo ha dicho, ya. Y no por los laterales. Mi hijo no va, porque en alguna ocasión sí que dijeron que pidiera el indulto, y lo que yo le dije al abogado que me dijo que podía pedir el indulto, puesto que no veíamos que no actuaban nada, pues que le dije que mi hijo, como conozco bien a mi hijo, y porque le conozco bien, sé que eso no lo haría con nadie, matar a una chica, porque mi hijo ni bebe, ni fuma, ni ninguna cosa. No se puede decir por un dinero voy a hacer esto, no lo ha hecho. Es verdad, sobre todo en el año 95, que fue cuando ocurrió todo esto, y posteriormente han tenido que aguantar mucho, Maricruz. Terrible. Les voy a decir que es una tortura psicológica terrible, una tortura psicológica que te hunde. Solamente quisiera, Maricruz... Mire, hay casos en los tribunales que faltan conocimientos, falta buena fe, sobra soberbia. Sobra soberbia. Sí, pero de esos fallos hay personas que ven destrozada y familia su vida, y sí, claro, en la memoria pero todo el mundo duerme, que se ha pasado 30 años en la cárcel y pero todo el mundo duerme tranquilo. Rodrigo, sí, solamente quería comentar en cuanto a todo lo que ha podido pasar esta mujer con su familia. Estos son 2 periódicos de diferente ideología de aquel momento. Se habló hasta de suplantación de personalidad o de doble personalidad de su hijo David, en fin, que se presentó a Marta con identidad falsa, asegurando que pertenecía a una familia adinerada de Madrid. En fin, que se ha hablado muchísimas cosas, eso Maricruz. lo dice quien lo dice. No. Además, eso no tiene nada que ver con el caso. Y eso son... Él se presentó ahí y dijo, ¿cómo te llamas? Fulano, me dijo. Pues llegó en un corrillo de chicas y dijo eso. Pero lo de lo otro se lo inventó todo ella. No voy a decir por qué. No lo voy a decir aquí. Se lo inventó ella y mi hijo la siguió un poco. Pero yo ahí no voy a entrar. Son chiquilladas. Esas son chiquilladas. Porque por una chiquillada de esa no se puede llevar a un límite de condenar a uno por una muerte natural. Esas son chiquilladas. ¿Ha tenido oportunidad de hablar con la familia de esta chica? No la conozco. No la conozco. Yo no haría lo que ellos han hecho en su lugar.
absolutamente nada. Saben bien que murió de muerte natural. La encontró su hermano y después vino el de la Cruz Roja, que fue el que la atendió. Y no vieron violencia ninguna, ni se ve en las fotos, como dice don Luis Frontela. En las fotos no se ve ninguna violencia ni nada, porque no la hubo. Es que mi hijo estaba durmiendo en mi casa, lo sé bien ese día y lo he dicho 1000 veces, porque es el cumpleaños de mi hija, que está aquí, Noelia, y sé bien lo que hablé cuando yo me levanté. Y él durmió en mi casa y no haría eso por nada del mundo, mi hijo, le conozco bien. Absolutamente. Con lo cual, David no va a acogerse, como no lo ha hecho hasta ahora, a ningún permiso, a ningún... señor Salva. Ninguno, pero quiero manifestar una cosa que considero importante. Hasta que cumpla la totalidad de la condena, si es que no se... Si es que tiene que cumplir. Pero hay una cosa que quiero manifestar. Tiene 5 informes forenses a favor, sobre todo los 2 últimos, rotundos. A mí me dejó sin palabras el informe y uno del señor Sánchez. En contra. Y se le condena por ese uno. Bien, y ahora yo me pregunto, no me respondo, porque prefiero no responderme, prefiero. Y yo me pregunto, si hubiera sido 5 en contra y 1 a favor, ¿hubieras salido absuelto? Prefiero no responder. Seguiremos de cerca el caso de Leonés, de Sagún. Bueno, de un pueblo. De un pueblo, de Sagún, familia en Sagún. Efectivamente, a David Villafañe. Seguiremos el caso de su hijo Maricruz. De verdad que les agradecemos tanto al letrado como a usted el que hayan estado hoy aquí. Nosotros también. Y bueno, es que pocas cosas más se pueden decir, Maricruz. Pues yo lo que digo es que le pongan en libertad inmediatamente. Así pueden hacer justicia, que no la hay. Para mi hijo no ha habido justicia. Es indignación, es aberrante totalmente que se haya encontrado una familia que no ha hecho nada. Y además con 5 informes a favor, que se dice pronto. Es que pero no importa. Ya es duro tener a un hijo este es un país en la cárcel, hombre. Ya es duro tener un hijo en la prisión como para saber o tener constancia de que es inocente, o por lo menos que él asegura ser inocente y seguir viéndole entre... ¿Qué le dice su hijo Maricruz? Pues él es fuerte, y a mí me dice que fuerza, que tener fuerza para luchar, y no sé, Dios me la ha dado, no se la dio a mi marido, porque se hundió y dejó de comer y todo le vino todo encima. Bueno, hemos visto imágenes sobrecogedoras. Pero que voy a decir que las huelgas de mi hijo de hambre no son de 42 días, sino la primera del 2003 de 62, y la del año el 2004 fueron de 5 meses, de mediados de abril hasta el 7 de septiembre. Sí que a los 58 años, 58 ¿Y nadie días, se ha puesto en contacto con ustedes? Hubo ingresos de altas y bajas. Mi hijo estuvo atado para que no se arrancara la esa que tardaron en dársela, que estuvo a la muerte, con 3 veces que le tuvieron que reanimar. Y la primera con 2 transfusiones de sangre. Y en vez de hacer justicia con mi hijo, lo que hicieron, atarle todo. Cada día que íbamos a verle, estaba más atado. Y él se lo quitaba así. O sea que mira lo que ha pasado con mi hijo a la muerte, que estuvo a la muerte. Y ellos siguen hacer algo para reivindicar su inocencia. Dios mío, no quería llorar, pero es que esto me hunde porque ya lo ves en la foto. Maricruz, y esas son de la primera huelga. Porque la segunda ya estábamos vigilados. ¿Cómo estaría mi hijo? Que allí no había nadie vigilando, ni guardia civil ni nada. Fíjate cómo está mi hijo, como va a echar a correr y escapar. Mucha gente se sobrecoge porque hemos formulado una denuncia, una querella contra 3 magistrados del Tribunal Supremo. A mí me han imputado eso, me han increpado en ese orden algunas personas. Me importa muy poco que sean magistrados del Tribunal Supremo, como si es la infanta Cristina. Me importa muy poco. Aquí, el que la hace, y si lo podemos demostrar, la paga. Y además, vamos a decir otra cosa más. La denuncia que hemos formulado, querella que hemos formulado, no en cuanto querella, pero sí en cuanto denuncia. Toda querella es denuncia, pero no al revés. Tenemos la obligación de formularla legalmente. Señor Salva, nos tenemos que ir. Se nos ha acabado el tiempo.
Pero de verdad les agradezco una vez más que hayan venido a contarnos. Bueno, si tenemos alguna noticia de cómo van las cosas, la comunicaremos. No lo duden. Para que nos apoyen. Es posible que haya una noticia importante a lo largo del tiempo, ya veremos, que harán hablar las piedras. Es posible. Bueno, nosotros, desde luego, yo lo que quiero es la libertad de mi hijo. Lo diremos. Se las dijo que ya está bien, que le han destrozado la vida. Desde 19 años que tenía. Maricruz, tranquilízate. Y esto no acaba, no sé, no entiendo. Por ¿dónde favor, señor quieren Salva, llegar? nos vamos, Rodrigo. Vamos a hacer un alto, una pausa, volvemos de inmediato. Bueno, querido Rodrigo, programa intenso. Intensísimo y muy interesante. Y bueno, que esperemos también que el servicio público que la televisión creo que tiene que representar sirva para algo, para bien o para mal, ¿eh? Efectivamente. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música, una bella canción de la mano de una bella voz de Juan Carlos, para decirles a los telespectadores que mañana nos vemos. Mañana nos vemos, siempre tenemos que decir que más y mejor, ¿no? Porque con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 6. A las 6. Que sean felices, que disfruten. Hasta mañana. Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de aquellos lindos ojos, de esos labios rojos que no olvidaré. Hoy esa canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida, y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de aquellos lindos ojos, de esos labios rojos que no olvidaré. Hoy esa canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida, y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti.
alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivir.